Creo que continuábamos viendo esta parte de los 10 principios de la economía, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya, entonces continuaremos sobre la base de eso. ¿En qué principios nos quedamos? No sé si recuerdan. Si estuvieron en la clase pasada. En el coste de oportunidad dice, Ya. Ya, gracias. Pues vamos a continuar sobre la base de eso. Entonces, estuvimos viendo costo de oportunidad. ¿Están seguros? Bueno, hoy día vamos a tratar de terminar entonces esta parte. Ahora, respecto a esta cuestión que estuvimos revisando anteriormente, es importante destacar en esta parte que estamos revisando que ya se tiene entendido qué implica el coste de oportunidad como tal, ¿no? Esa es una cuestión relacionada con que hemos estado viendo anteriormente. Y entendemos que un coste de oportunidad básicamente hace referencia a una situación en la que se renuncia a alguna cosa con el fin de obtener más de otra, ¿no? Siempre que hacemos el análisis costo-beneficio, en medio está jugando un papel importante el coste de oportunidad, ¿no? Siempre lo natural es que nos inclinemos por aquello que nos represente mayores beneficios que costes, ¿no? Eso es algo muy natural. En la visión de Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, él plantea la relación, o sea, tratando de hacer referencia al beneficio y al costo, hace referencia al hecho de que todos siempre buscan la felicidad, ¿no? O sea, a nivel de un consumidor va a buscar aquello que le represente mayor felicidad y se va a alejar de aquello que le represente dolor, ¿no? Entonces, la felicidad lo relacionaríamos con el beneficio y el dolor o aquello que podría representar dolor como el coste, ¿no? Entonces, hay una cuestión en la que el consumidor siempre va a inclinarse por tener mayor felicidad, ¿no? Entonces, con eso podríamos ir terminando de cerrar esta parte, ¿no? También habíamos visto que en general, cuando nosotros hacemos referencia al coste de oportunidad, podemos utilizar algunas teorías que nos permitan explicar por qué es que decidimos o un individuo decide estudiar en lugar de trabajar, ¿no? Habíamos utilizado la teoría del capital humano para explicar por qué a veces o la mayoría de ustedes el hecho de seguir una carrera universitaria supone un coste de oportunidad, ¿no? Que podríamos representarlo por el hecho de renunciar a consumo actual con el hecho de en un futuro tener un mayor nivel de consumo, ¿no? Porque decíamos anteriormente, bien la totalidad del grupo o la gran mayoría podría estar fungiendo en alguna institución y percibiendo un salario por ello, ¿no? Y por tanto accediendo a un determinado ingreso que les va a permitir consumir más, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de la clase decide renunciar a esa posibilidad con el fin de dedicar su tiempo a hacer una carrera universitaria, en el entendido de que a partir de que logren culminar su carrera universitaria van a poder percibir a mayores niveles de consumo que los que accederían en una situación en la que no tuvieran uh, un título universitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque se supone que hay una relación entre el ingreso laboral los años de educación y el salario, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Es cierto que cuando mayores son los años de educación, mayores también son los niveles de salarios, ¿no? Y esa es la teoría que nos permite explicar por qué un estudiante decide renunciar a trabajar, que podría hacerlo, con el fin de prepararse o invertir en su educación, ¿no?
A esa teoría se le llama la teoría del capital humano, desarrollada por Gary Becker y Theodore Schultz, ¿no? Entonces, habiéndose entendido y comprendido esta parte, vamos a continuar con el cuarto supuesto, si mal no recuerdo, que básicamente plantea que los agentes económicos toman decisiones en función a criterios de racionalidad y a cuestiones vinculadas con lo marginal, ¿no? Siempre que escuchen el término marginal en economía, hace referencia a cuánta utilidad representa, por ejemplo, consumir una empanada, ¿sí? Lo marginal está haciendo referencia a si consumimos una más, cuánta utilidad o cuánta felicidad más les reporta, ¿sí? En torno a ello gira esto de la cuestión de lo marginal, ¿no? Siempre que escuchan lo marginal hace referencia a lo extra, ¿no? En el caso de una empresa, por ejemplo, supongamos que con 10 trabajadores el volumen de producción es de 10 también. Entonces, si queremos calcular la productividad marginal de la mano de obra, lo que tendríamos que hacer es en algún momento o en un determinado momento calcular cuánto reportaría o cuántas unidades más de producto reportaría un trabajador adicional, ¿no? En torno a ello gira lo marginal, ¿no? O sea, lo extra en todo caso, ¿no? En general entendemos que las personas son racionales, y esto hemos debatido antes, ¿no? Cuando estábamos analizando al Homo económicos, ¿no? Que es aquella gente que se comporta bajo un patrón de comportamiento fundado en la racionalidad, el egoísmo y la maximización, ¿no? Decíamos que las personas son racionales, eso ya está definido. Y también estas personas que son racionales piensan normalmente en términos marginales. Eso significa que van a decidir o se van a inclinar a decidir por una opción u otra en función a cuánta utilidad marginal les represente elegir una opción u otra, ¿no? Si recuerdan el texto, incluso hace referencia, ¿no? El hecho, por ejemplo, de estudiar economía mmm, supuso una cuestión de lo marginal, un análisis marginal también, ¿no? Porque tal vez algunos dirían, si hubiera estudiado, no sé, ingeniería comercial, tal vez hubieran percibido un mejor salario, puede ser, como que no. Entonces, o tal vez si están en contacto, tal vez hubiesen preferido estudiar ingeniería financiera o al revés, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un incentivo, ¿no? Que podría definir una mayor utilidad marginal. En este caso, nuestro ejemplo de acá, lo marginal se mide en función a cuánta utilidad representa consumir una unidad más de producto, ¿no? Si se fijan acá, estamos hablando de un individuo promedio que tiene la posibilidad de consumir, en este caso, hasta un total, o sea, una empanada, y aquí estoy definiendo la función de utilidad, ¿no? Para cuando consume la primera empanada, o sea, si toma una empanada, la utilidad que representa o la felicidad que le reporta o tal vez la satisfacción de consumir una empanada es de 20 útiles, le vamos a llamar, ¿no? En economía normalmente se utiliza ese término para definir el beneficio que puede representar para un consumidor consumir cierta cantidad de un bien u otro, ¿no? Entonces aquí la utilidad que se alcanza por consumir una empanada es de 20 útiles, ¿no? Cuando consumimos la primera, obviamente la utilidad es altísima, ¿no? Pero cuando ya consumimos la segunda, puede ser que haya también altos niveles de utilidad, ¿no? Con la segunda empanada. Con la tercera, evidentemente están ya más saciados y la utilidad aumenta, o sea, son más felices o están más satisfechos, diríamos. Pero conforme vayan consumiendo más de este producto, van a llegar a un momento en el que lo que en un momento representa un bien se va a convertir en un mal, ¿no? Y es cierto que cuando se consume algo en exceso, en algún momento empieza a hacerles daño, ¿no? Eso es algo
que está relacionado con lo marginal, por ejemplo, con las decisiones que se toman a nivel de considerar la utilidad marginal, ¿no? En algunos casos, o hay ciertos bienes que se consumen en grandes proporciones y conforme más se consume, aparentemente los consumidores representan o se sienten más felices, ¿no? Pero esto tiene límites, ¿no? Hasta cierto punto es cierto, pero más allá de eso, ya no necesariamente, ¿no? ¿Por qué les decía? Lo que estaba planteando acá es, en el caso, por ejemplo, de las personas que consumen bebidas alcohólicas, aparentemente mientras más consumen, más felices los ves, ¿no? Pero eso alcanza un límite, ¿no? Hasta hay un punto máximo donde si sigue consumiendo más de ese punto máximo, lo que parecía un bien termina afectando su salud, ¿no? Y se convierte en un mal. Ahora, esta variación de aquí, de este punto a este otro, es lo que se conoce como la utilidad marginal, ¿no? Es decir, si se fijan acá, de aquí a acá hay una variación de 20 útiles y que esa cantidad de la variación de útiles se está calculando a partir de consumir una unidad adicional. Entonces, los agentes económicos o las personas racionales van a elegir o generalmente piensan en términos marginales, ¿no? O sea, piensan en, por ejemplo, si voy a consumir una empanada más, ¿cuánta felicidad más me va a dar? Y sobre la base de eso, definirán si le conviene o no consumir un determinado producto, ¿no? Y es cierto también que aquellos productos que se tienen en exceso, normalmente se le asigna una menor utilidad que aquellos productos que se los tiene de forma limitada, ¿no? Eso explica, por ejemplo, por qué el oro vale más que cualquier otro metal, ¿no? Porque de hecho es escaso, ¿no? Y al ser un producto escaso, entonces se le asigna un mayor valor. En cambio, hay ciertos productos que son abundantes y como son abundantes, la gente no les da un valor significativo, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes, algún rato pasó que había escasez de agua a nivel de Cochabamba. ¿Y qué provocó eso? Provocó que la gente de alguna forma empezara a controlar y racionar su consumo de agua, ¿no? Pero empezaron a hacer esto cuando vieron que había escasez, porque cuando volvió a llover y toda esa cuestión y los reservorios de agua se volvieron a llenar, la gente volvió a sus hábitos normales, ¿no? Continuaron, no sé, gastando agua innecesariamente. Y es por el hecho de que cuando algún producto se tiene, algún bien se tiene en abundancia, normalmente lo que se manifiesta es que cuando un bien se tiene en abundancia, la utilidad que se le asigna es muy baja, ¿no? O sea, no representa tanta utilidad como aquel bien que es muy apreciado, diremos, ¿no? Por ejemplo, si se imaginan ustedes estando en el desierto, donde el agua escasea, en esas circunstancias valoran mucho el agua y estarían dispuestos a pagar grandes cantidades por consumir un vaso de agua. Pero en la actualidad, en el lugar donde viven, seguramente tienen acceso a agua y el costo que pagamos por el agua es pues mínimo, ¿no? Representa una cuantía relativamente pequeña, ¿no? Entonces, en ese contexto, sobre la base de eso gira lo marginal, ¿no? Tal vez para que se entienda mucho mejor, podríamos tomar como referencia esta cuestión de la productividad marginal, ¿no? Que también gira en torno al concepto que estamos desarrollando, ¿verdad? Les voy a compartir por acá. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Creo que aquí. Un ratito. Ya. Entonces,
Esto no es. A ver. Vamos a empezar una nueva. Entonces. Ya, entonces vamos a desarrollar esta cuestión rapidito. Ya. Lo marginal entonces se definirá de esta forma, ¿no? Todo lo marginal, lo que fuese, todo lo que está escrito o que está en relación a lo marginal debe entenderse como lo adicional o lo extra. Por ejemplo, un puntito para aquel que está reprobado con 51 es más apreciado que un punto para aquel que está con 99 sobre 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo marginal siempre es lo extra, ¿no? Por ejemplo, o lo adicional. En este caso, como estamos hablando de productividad marginal, el producto adicional por una unidad, por contratar una unidad de mano de obra, por ejemplo, ¿no? La productividad marginal hace referencia a eso. Si estuviéramos hablando de la utilidad marginal, el análisis es idéntico, ¿no? La utilidad marginal vendría a representar un concepto más abstracto, ciertamente, pero en la misma lógica, ¿no? La productividad marginal vendría a ser esa y la utilidad marginal vendría a representar la utilidad adicional, no sé, por consumir una unidad más de un bien X, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, si yo quiero escribir esto en términos de una igualdad, la productividad marginal, por ejemplo, aquí voy a anotar, la productividad marginal, lo voy a llamar PMG, no es más que otra cosa que la variación del volumen de producto, porque dice el producto adicional, ante un incremento en el uso de mano de obra, diremos, ¿no? Esta relación me está mostrando cuánto aumenta el producto cuando contrato un trabajador más. O por un trabajador extra, cuánto más de producto voy a producir desde el punto de vista del productor, ¿no? Eso mide la productividad marginal, lo extra, ¿no? ¿Cuánto producto se obtiene por contratar un trabajador más? Si yo quisiera, puedo representar esto de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo calculo, por ejemplo, las variaciones de una variable o su razón de cambio? Simplemente a través de una diferencia, ¿no? El valor de la cantidad final menos el valor de una cantidad inicial. Todo dividido entre la cantidad de mano de obra final menos la cantidad de mano de obra inicial. Cantidad de mano de obra inicial. Entonces, la productividad marginal mide eso, ¿no? Esto no es más que otra cosa que una variación, ¿no? Imaginaremos aquí una situación, por ejemplo, que hay una empresa que produce sillas, suponga, ¿no? Esta empresa produce sillas y tiene, no sé, 2 trabajadores, ¿ya? Esta empresa tiene 2 trabajadores. Sí, 2 trabajadores. Cada uno de estos trabajadores produce en una jornada laboral, diremos, cada uno 2 sillas. Cada uno de estos trabajadores en una jornada laboral produce 2 sillas.
así, ¿no? Entonces, es la situación, ¿no? Con 2 trabajadores tengo 4 sillas. Ahora, yo quiero medir la productividad. ¿A cuánto equivaldrá la productividad marginal si contrato un trabajador más? O sea, si contrato un hito más. Por ese adicional, ¿cuánto producto más voy a tener? Si contrato un trabajador más, tal vez este trabajador reporte 2 unidades más de producto, o tal vez 3, ¿no? Puede ser que este trabajador sea muy productivo, incluso 4. Entonces, si yo quisiera medir esta situación, lo que tendría que hacer a través de esa formulita es definir una situación inicial, ¿no? La situación inicial era esta, ¿no? El gráfico, el cuadrito de color azul. Esta era la situación inicial, ¿no? Al inicio. Y la situación final, cuando se añadió un trabajador más, está definida por este pedacito. Entonces, en este caso aquí tendría la cantidad de producto final, ¿no? O inicial, era 4, ¿no? 4 unidades de producto. Y la cantidad de mano de obra que estaba utilizando en este caso era de 2, la situación inicial, ¿no? ¿Cuál es la situación final? La situación final vendría a ser ese escenario en el que Q ya no vale 4, ¿no? La situación final ya es una situación en la que ya no se tienen solo 4 unidades de producto, sino 8. 8 unidades de producto. Y con una cantidad de hasta 3 trabajadores. Si yo quiero, si esta es la situación inicial y esta es la situación final, puedo calcular el valor de la productividad marginal, ¿no? Simplemente reemplazaría estos valores aquí. La cantidad de producto final es de 4, o de 8, mejor dicho, ¿no? 8 menos la cantidad de producto inicial, 4, sobre la cantidad de producto de mano de obra final, 3, menos la cantidad de mano de obra inicial, 2. Esto sale 4 sobre 1, ¿no? 4 sobre 1. Y se supone que esta parte de acá representa la cantidad de producto, ¿no? Las unidades de producto. Q. Y esta parte de acá representa la cantidad de mano de obra. Entonces, ¿qué puedo decir de estos numeritos? Como la relación es positiva, diré que si contrato un trabajador más, o sea, uno más, un trabajador adicional, ¿cuántas unidades más de producto representa este trabajador? De acuerdo a esto, este trabajador adicional representa, en promedio, representa un total de 4 unidades de producto adicionales, ¿no? Entonces, eso es la productividad marginal, ¿no? O sea, lo extra. Si contrato un trabajador más, ¿cuánto producto más me va a representar este trabajador? En el caso de que esté haciendo referencia a la productividad marginal. Si estoy haciendo referencia a la utilidad marginal, ya estaría hablando de cuánta utilidad me reporta consumir una empanada, por ejemplo, ¿no? Y la utilidad es una función decreciente, ¿no? Porque al principio consumir un producto te da un alto nivel de utilidad, pero mientras más lo consumas, el nivel de utilidad va bajando, ¿no? Porque consumir algo muchas veces ya como que le vas quitando valor, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de la productividad marginal cuando contratas más trabajadores, ¿no? Cuando contratas más trabajadores, ¿qué sucede? Algún momento tus trabajadores se van a empezar a perjudicar entre ellos y en lugar de que el volumen de producción aumente, podría pasar que tu volumen de producción sufra una reducción, ¿no? Ese escenario es posible, ¿sí? Entonces, la productividad marginal es un concepto que me permite entender mejor esta cuestión de lo marginal, ¿no? Los agentes económicos basan sus decisiones
en tomar decisiones a nivel de criterios marginales, ¿no? Entonces, eso está claro acá y también se puede evidenciar a nivel de consumidores, ¿no? Aquí ya no mediría la productividad marginal, mediría la utilidad marginal. ¿Sí? A ver, la utilidad marginal, que vendría a ser a medir la variación de la utilidad como respuesta a una variación en el consumo de un bien X, por ejemplo. Entonces, acá si me piden calcular la utilidad marginal, básicamente calcularía la utilidad final menos la utilidad inicial sobre la cantidad de consumida del bien X, en este caso final, menos la cantidad consumida del mismo bien X en una situación inicial. ¿Sí? Que lo único que cambia es la variable, ¿no? Ya no estamos hablando de productividad, sino estamos hablando de utilidad. Hay muchas variables que se miden en términos marginales, ¿no? El mismo caso del costo marginal, del producto marginal, podríamos decir, por ejemplo, el ingreso marginal, etcétera, ¿no? De hecho, todas las variables se pueden representar en términos marginales, ¿ya? Entonces, el principio de que las personas racionales piensan en términos marginales está definida por esta cuestión, ¿no? Entonces, continuando con esta parte, ah, podemos notar que lo marginal está presente en todas nuestras decisiones, ¿no? Es como si, digamos, quisieran comprarse un auto y, no sé, al menos cuando va a una tienda de autos, te ofrecen autos con diferentes características, hasta que escoges uno, ¿no? No sé, indicas, me gusta este, y probablemente quieras comprarlo. Pero antes de comprarlo, o antes de que te animes a comprarlo, pasa lo siguiente. Pasa que te dicen, este modelo lo tenemos en sus 3 versiones. En la versión simple solo implica el automóvil, caja mecánica, etc. Si te compras la versión mejorada o la premium, diremos, esta tiene los siguientes atributos. La caja es automática y tiene techo solar, por ejemplo. Y la versión VIP, que vendría a ser una versión mucho más exclusiva, tiene, aparte de tener, no sé, esta cuestión de techo solar, etcétera, también tiene, no sé, un sistema eléctrico para controlar sus diferentes controles, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo una cosita más, un pequeño detalle que le aumentan, hace que su precio suba, ¿no? Por ejemplo, si te compras un automóvil que no es full, como dicen, pagarías, digamos, un precio de $20,000 por una camioneta, ¿ya? O por un hatchback o un sub. Entonces, si eso es lo que pagas por un automóvil con esas características, los vendedores te ofrecen, ¿no? Pero tenemos este otro que es de la misma marca, etcétera, solo que tiene este atributo adicional, ¿no? Es 4x4. Entonces te lo quieren vender y ya no te lo venden a 20,000, ¿no? Te van a aumentar el precio porque tiene un pequeño rasgo distintivo. Entonces ahí tal vez uno diga, a ver si estaba dispuesto a pagar 20,000 por un auto que no tenía 4x4 y este que sí tiene me están cobrando 21,000, tal vez el consumidor se anime, ¿no? Porque diría, pues, solo estoy pagando $1,000 más y tengo un 4x4. Entonces ahí se manifiesta otra vez lo marginal, ¿no? O sea, como una cosita pequeñita está haciendo que el consumidor final cambie de opinión y tome una decisión que vaya en la línea de querer tener un automóvil con mejores prestaciones, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que con eso está clara esta cuestión, ¿no? A ver, continuaremos entonces. El cuarto supuesto, igual de importante que los anteriores, hace referencia al hecho de que las personas normalmente responden a incentivos.
¿Qué es un incentivo? Un incentivo debe entenderse como aquello que induce a las personas a actuar, ¿no? De hecho, por ejemplo, si yo recuerdan que les he pedido que llenen encuestas, bueno, era más para ayudar a algunos de sus compañeros que están haciendo su proyecto de grado y que están recolectando información. Entonces, por eso les mandé. Obviamente no todos han llenado, ¿no? Los que tuvieron tiempo, leyeron el mensaje y lo hicieron. Y no está mal, no era obligatorio, no era voluntario los que querían. Ahí podría yo haberles puesto un incentivo, ¿no? O sea, todos aquellos que llenen el cuestionario van a tener un punto extra en el examen. Podría haberles planteado esa situación. Y tal vez así toditos hubiesen llenado, ¿no? Fíjense cómo el incentivo, el hecho en este caso de tener un puntito más, hace que el proceso de toma de decisiones cambie, ¿no? O sea, si al principio no estaban motivados a llenar esa encuesta, tal vez ahora estén mucho más motivados por el hecho de que hay un incentivo de por medio, ¿no? Ahora, los incentivos se manifiestan de diferentes formas, ¿no? O sea, hay incentivos de todo tipo. En general, entendemos que todos los agentes económicos responden a estos incentivos, ¿no? Por ejemplo, un incentivo que se utiliza mucho en el mercado son el hecho de los precios, ¿no? Si, por ejemplo, en un mercado te están ofreciendo un producto a un precio muy alto y en otro mercado te están ofreciendo el mismo producto a un precio más bajo, ese ya es un incentivo para que tú te vayas al mercado donde vas a obtener el mismo producto a un precio más bajo, ¿no? Entonces, normalmente el Estado es quien utiliza estos incentivos para inducir el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, si digamos el Estado dijera ya, todas las personas que utilicen automóviles eléctricos no van a pagar impuestos por sus autos. ¿Qué va a provocar eso? Va a provocar que toda la gente prefiera utilizar automóviles que sean eléctricos, ¿no? Situación que no se manifestaría si no hubiera ese incentivo, ¿no? Entonces, a veces el Estado puede inducir el comportamiento de la población a través de incentivos y los incentivos que normalmente el Estado administra se limitan a definirse en términos de impuestos, ¿no? Por ejemplo, imaginaremos que en Cochabamba la población que fuma es exageradamente grande, o sea, hay una gran población que fuma, no sé, diferentes productos, ¿ya? Entonces, esta población que fuma estos productos, no sé, cigarrillos o lo que fuese, podría ser un problema para el Estado que haya gran parte de la población que fuma, ¿no? Porque los problemas pulmonares aumentan, estas personas asisten a los hospitales, terminan colapsando los hospitales, y como los hospitales son públicos, supone un gasto extra para el gobierno, ¿no? Entonces el gobierno podría decir ya, para reducir el número de personas que fuman, lo que vamos a hacer es aplicar un impuesto. Entonces dirían ahora, a partir de ahora, todos los cigarrillos les vamos a aplicar un impuesto del 50%. Es decir, si un cigarrillo lo conseguías, no sé, en 5 pesos, ahora lo van a conseguir en un 50% más, o sea, a 7.50, digamos. Y obviamente al subir el precio, mucha gente ya no va a estar interesada en comprar, ¿no? O sea, muchos dirán, ya, ¿para qué van a comprar si el precio es muy alto? Entonces, de alguna forma, agravar ese impuesto está permitiendo que el consumo baje, ¿no? O sea, al final el gobierno está cumpliendo con su fin máximo, ¿no? Reducir el consumo de cigarrillos. Entonces, los incentivos juegan un papel importante, ¿no? Otro incentivo son los precios, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a comprar algún lugar, un producto específico, un día el precio puede estar, no sé, a 500 bolivianos y una semana después pasan por la misma tienda y tal vez a un precio de 500 bolivianos no les interese comprar un par de tenis. Si vuelven la siguiente semana a la misma tienda, tal vez hay una promoción o algo y ponen un letrerito, ¿no? Que ahora va a costar el televisor
o el par de zapatillas, no, ya no va a costar 500 bolivianos, sino 499, que para fines prácticos es lo mismo que 500, pero ya ver que la cifra empieza por 4 hace que la gente ya la piense, ¿no? Tal vez digan, bueno, puede ser, parece que me conviene. Entonces todos tal vez estén motivados a comprar esos productos, ¿no? Puede ser un incentivo, ¿no? El hecho de ver precios más bajos, ¿no? A veces en el caso de los mercados laborales, por ejemplo, supongamos que ustedes trabajan o que un individuo trabaja 8 horas diarias, ¿ya? Este individuo que trabaja 8 horas diarias, básicamente realiza sus funciones y cuando va realizando sus funciones, puede que sea muy productivo, ¿no? O sea, trabaje mucho y tenga, no sé, en el caso de los bancos, por ejemplo, las personas que trabajan en los bancos, los asesores de crédito, les pagan un salario base y sobre eso, si superan su cuota de asignar créditos, les pagan una especie de, como diríamos, de un monto extra, ¿no? O sea, algo adicional. Y fíjense cómo esa situación puede constituirse como un incentivo, ¿no? Si tú a tu trabajador le dices, te voy a pagar un salario base por, no sé, hacer o alcanzar a acomodar esta cantidad de créditos, no sé, 100,000 bolivianos, 100,000 dólares mensuales. Pero si sobrepasas ese valor, o sea, eh, fuera de otorgar créditos por encima de 100,000 dólares, sobrepasas hasta 150,000, entonces vas a recibir una ganancia del 5% de tu excedente. Entonces eso va a hacer que la gente trabaje más, ¿no? O sea, van a esforzarse mucho más para poder alcanzar mayores niveles de salarios, ¿no? Entonces, es cierto que los incentivos o las personas actúan bajo o pueden ser influenciados por la presencia de un incentivo, ¿no? Entonces, en general, un incentivo puede permitir al gobierno, a las empresas y, y también al mismo consumidor a tomar una decisión, ¿no? Entonces, el cuarto supuesto está planteando o está argumentando esa cuestión, ¿no? Ahora, un quinto supuesto, en este caso, vendría a ser el supuesto 5 que plantea que el comercio de alguna manera puede mejorar el bienestar de todos. Y es cierto, ¿no? En esta transparencia lo que pueden ver, por ejemplo, es un ejemplo que ya hemos visto, ¿no? Cuando decíamos que el panadero decide producir productos o panes para el mercado, cuando el panadero decide hacer esto, no lo está haciendo de ninguna manera pensando en el consumidor, ¿no? Sino el panadero cuando decide producir sus panes únicamente está pensando en cuánto lo va a terminar beneficiando producir los panes y vendiéndolos en el mercado. ¿Sí? Entonces, el panadero solo piensa en sí mismo, en cuánto se va a beneficiar. Y en la misma línea, el consumidor que desea comprar estos panes tampoco está pensando en hacer, en que al comprar los panes del panadero, el panadero se haga rico. O sea, no está buscando el beneficiar al panadero, sino está buscando acceder a estos bienes para poder garantizar su subsistencia, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, fíjense, ambos persiguen sus propios intereses y sin quererlo terminan beneficiando al colectivo, ¿no? Entonces, el comercio puede mejorar la situación de bienestar de una nación incluso, ¿no? A ver, imaginaremos un escenario en el que hay dos estudiantes. Uno que es bueno o es muy capísimo para los números, diremos, para las matemáticas, ¿ya? Y otro eh, es muy bueno, pero no es bueno, este estudiante que es bueno para los números es pésimo para las letras, o sea, para la parte del lenguaje como tal, pues, el escribir, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos definir que en ese escenario
habría otro individuo, no sé, una señorita, supongamos, que es muy buena para esto de escribir la parte del lenguaje y no es muy buena o es pésima para las matemáticas. Entonces, si ambos se conocieran y definieran sus limitaciones, podrían de establecer una relación de intercambio, ¿no? Donde uno le enseña al otro matemáticas y la señorita le enseña al otro o al jovencito o a un jovencito lenguaje. Entonces, ambas personas se estarían beneficiando, ¿no? Y lo que es interesante notar aquí es que ninguno está pensando en beneficiar al otro, ¿no? Sino están pensando en que le voy a indicar a este sujeto porque él va a enseñarle también algo que domina, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entonces ahí hay una especie de intercambio comercial, ¿no? Donde la señorita que es buena para la teoría le ayuda al otro que es malo con la teoría a cambio de que el otro que es bueno para la práctica le ayude con enseñándole o explicándole esa parte práctica. Y al final todos terminan beneficiándose, ¿no? A nivel de naciones pasa lo mismo, ¿no? Si eso explica, por ejemplo, por qué si transamos con países desarrollados, nuestros niveles de bienestar a nivel de Bolivia son mayores, ¿no? Eso es totalmente cierto, porque si no transáramos o no estableciéramos relaciones comerciales con países desarrollados, no tendríamos acceso a tecnología, ¿no? A diferentes productos tecnológicos. En ese contexto, mm, es importante notar que, que el comercio termina beneficiando a las naciones, ¿no? De cierta forma, Bolivia, con sus características, viene a ser un país exportador de materia prima, ¿no? Esta materia prima se exporta al extranjero y vuelven productos terminados al país, ¿no? Es cierto que nosotros exportamos a gran parte del mundo, no sé, productos agrícolas, estaríamos hablando de papas, verduras, etcétera, y a cambio de eso, o sea, transamos con países del resto del mundo productos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro está que el comercio puede incrementar el bienestar de la población, ¿no? Siempre y cuando esté operando la mano invisible del mercado. ¿Sí? Entonces, ese es el quinto supuesto, ¿no? En el que a través del comercio dos naciones ganan, ¿no? O sea, dos países ganan como tal, ¿no? En el caso boliviano, nosotros les vendemos a los norteamericanos, no sé, productos alimenticios y ellos nos venden productos tecnológicos. Por un lado, ellos acceden a productos alimenticios y nosotros accedemos a productos tecnológicos. Y ambos terminamos beneficiándonos de esa relación comercial, ¿no? El principio quinto, o el quinto principio, hace referencia a esa cuestión. El principio número 6 o el sexto principio de estos 10 principios de la economía básicamente plantean que los mercados, por su naturaleza, son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, ¿no? Y una economía de mercado viene a ser un escenario en el que el Estado no tiene una participación, ¿no? O sea, una economía se dice que es una economía de mercado cuando el Estado no interviene en el quehacer de los ofertantes y demandantes, ¿no? O sea, es una situación de libre mercado, ¿no? Y el principio 6 argumenta ello, ¿no? Que en un escenario con libre mercado, la actividad económica por sí sola se va a conducir al equilibrio, ¿no? Entonces, básicamente en una economía de libre mercado se puede identificar cientos o miles de compradores, de vendedores, de diversos bienes y servicios. Cada uno de ellos está buscando su bienestar propio, ¿no? Lo cierto es que en una economía de libre mercado donde el Estado no participa, se puede alcanzar mayores niveles
de crecimiento, diríamos, que aquellos países donde interviene el Estado, ¿no? Esto en la visión de Adam Smith, ¿no? Porque él planteaba que el Estado no tendría que intervenir en las actividades del mercado, porque cuando el Estado participa en las actividades del mercado, lo que hace o lo que provoca es básicamente que el mercado genere eh, externalidades, ¿no? Es decir, situaciones poco favorables. Entonces, algo que es importante remarcar es que Smith no estaba en contra de la existencia del Estado como tal. Simplemente Smith planteaba que el Estado exista, pero que no debe intervenir en el mercado, sino el Estado debe atender las cuestiones a las cuales debe su razón de ser, ¿no? Es decir, administrar la educación, la salud, infraestructura, etcétera, ¿no? Y no debería intervenir bajo ninguna circunstancia en el qué hacer del mercado, ¿no? Porque el mercado por sí solo se autorregula, no requiere la presencia del Estado. Sin embargo, y esto va en la línea ya del séptimo principio, a veces cuando el gobierno no interviene en el mercado, eh, se pueden generar externalidades, ¿no? Es una situación en la que se genera algo que perjudica a todos, ¿no? Por ejemplo, si el Estado no regulara la contaminación que emiten las empresas, estaríamos en un escenario en el que todo estaría contaminado, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando el Estado controla eso, ¿no? O sea, a través de las leyes y de forma coercitiva, controla que las empresas, por ejemplo, no contaminen más allá de lo permitido. Ahora, si no hubiera Estado, estas empresas producirían con absoluta libertad y contaminarían lo que quisieran, ¿no? Y el Estado en ese caso corrige ese posible fallo de mercado, ¿no? A veces ocurren estos fallos de mercado y es el Estado el llamado a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al término falla de mercado, este término debe entenderse como una situación en el que el mercado por sí mismo no logra asignar eficientemente los recursos con los que cuenta, ¿no? Y una externalidad vendría a ser un impacto de las acciones de una empresa sobre otras, por ejemplo, ¿no? Como lo que les decía en el caso de las empresas que producen artículos de cuero, por ejemplo. Esas empresas que producen artículos de cuero muchas veces contaminan en grandes proporciones, ¿no? Como la contaminación es tan grande o contaminan en grandes proporciones, se manifiesta un escenario en el que básicamente perjudica al resto, ¿no? Imaginen que hay una fábrica en el centro de la ciudad donde se produce cuero o se va a hay una curtiembre, digamos, ¿no? Entonces, sus desechos tóxicos los va a liberar en la laguna, en la aire, digamos. Y esos residuos tóxicos pueden ser volátiles, ¿no? Entonces, a la población que vive cerca de la laguna les va a afectar en su salud. Entonces, es una externalidad, ¿no? Está provocando esa contaminar el medio ambiente está provocando tal vez que las personas se enfermen. Entonces, esa vendría a ser una externalidad, ¿no? El impacto de una empresa o el qué hacer de una empresa cuando el funcionamiento regular de una empresa, por ejemplo, afecta a otros, ¿no? En el caso, a nivel de consumidores, podríamos definir una externalidad como una situación en la que no sé, a ver qué externalidad podríamos identificar. Aquí podríamos graficar incluso esto, ¿no? Aquí voy a graficar una externalidad. Aquí. Una externalidad vendría a ser algo como esto. A ver, supongamos que aquí hay un edificio. Un edificio de muchos pisos. Y que uno de nuestros compañeros vive en el primer piso y en el segundo piso vive otra persona, ¿no? Aquí vive, no sé,
un compañero X y acá arriba un compañero o un individuo Y. Entonces, si cada uno hace sus actividades sin perjudicar al otro, no hay externalidad, ¿no? Pero puede pasar que este individuo de acá arriba o del primer piso sea un fanático de las baterías, por ejemplo, y tenga sus instrumentos o se compre sus instrumentos y cada tarde empieza a practicar. Entonces, lo que va a provocar es que hay mucho ruido, ¿no? Y tal vez este jovencito de acá tiene clases virtuales, ¿no? O tiene clases justo a esa hora, o tiene que realizar sus actividades y tareas, etcétera. Se genera una externalidad acá, una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esta persona del primer piso termina afectando de forma significativa a esta otra persona, ¿no? Esa es una externalidad, por ejemplo. El ruido que hace esta persona está afectando al bienestar de este otro, ¿no? Ahí se está provocando una externalidad, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de una empresa, lo que les decía hace rato, ¿no? Una empresa que se dedica a producir artículos de cuero, ¿no? Una curtiembre, algo así. Algo así podría ser, ¿no? Una curtiembre. Y justo por donde está desarrollando sus actividades pasa un río. ¿Sí? Entonces, como hay un río por ahí, y acá, no sé, hay varias casas, ¿no? Personas que viven y utilizan el agua de ese río, puede ser, ¿no? Podríamos definir acá varias casas que producen o que viven cerca del río, ¿no? Más o menos algo así. Que supongamos que cuesta abajo del río, hay muchas familias o personas que viven por ahí. Entonces, como esta empresa, y ya habíamos definido que las curtiembres normalmente emiten mucha contaminación, supongamos que contaminan todo esto y echan esto en el río. Entonces, esto va a llegar de alguna forma a afectar a las personas que viven por acá. Y esa es una externalidad, porque las actividades de esta empresa terminan de alguna forma perjudicando a esta otra empresa, ¿no? Entonces, las externalidades se manifiestan de esa forma. Y de acuerdo al principio número 7, a veces el Estado, eso dice, ¿no? El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, ¿no? En un escenario de libre mercado como el que planteaba Smith, donde no hay una intervención del Estado, nadie diría nada al respecto, ¿no? Respecto a esta situación, nadie diría nada. Pero en este tipo, cuando se generan externalidades o fallos de mercado, el Estado tiene una razón de ser, ¿no? Su razón de ser es corregir esos posibles problemas, ¿no? Entonces, esta externalidad se puede corregir ciertamente, ¿no? El Estado podría, no sé, aparecer por acá. Normalmente la población tiende a ver o se tiende a ver al Estado como alguien que constantemente anda solucionando los problemas de la población. Entonces sería algo así, ¿no? Acá estaría el Estado, no sé, buscando corregir ahí con su capa, buscando corregir esta externalidad. ¿Cómo el Estado podría corregir esta externalidad? Simple, definiendo que mediante una ley, que las empresas que emiten contaminantes entierren sus desechos, por ejemplo, y no los viertan en los ríos.
Entonces, ahí, a través de una normativa legal, el Estado estaría condicionando el accionar de estas empresas, ¿no? Entonces, a veces, con regularidad, el Estado puede, de alguna forma, mejorar el desempeño del mercado, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Es algo muy común, de hecho. Y el séptimo supuesto gira en torno a eso, ¿no? Que muchas veces el gobierno puede corregir lo que el mercado está provocando, ¿no? En un principio, haciendo referencia al principio número 7. ¿Qué dice el principio 8? El principio 8 dice que existe una relación entre el nivel de vida y la productividad, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en la que un país produzca más bienes y servicios, estos productos se ofrecen a un precio menor y la mayor parte de la población puede acceder a estos, ¿no? Incrementando su nivel de vida. Un ejemplo de esto podría ser el hecho del uso de Internet, por ejemplo. En la actualidad, el uso de Internet casi es generalizado, ¿no? Hasta cierto punto, poco a poco, todo el mundo está empezando a sentir que el uso del Internet es tan importante como cualquier otro servicio básico, ¿no? Y de hecho, con el paso del tiempo, el servicio de Internet va a pasar a formar parte de un servicio básico, ¿no? En cualquier caso. Bueno, en muchas naciones eso es cierto, ¿no? Lo que también es cierto es que en países desarrollados su nivel de productividad es altísimo, o sea, producen más unidades de producto con la misma cantidad de trabajadores y básicamente al ser la productividad alta, el nivel de vida de sus pobladores también es alto, ¿no? Podríamos referir unos cuantos ejemplos como el caso de la economía norteamericana, ¿no? Donde sus volúmenes de producción constantemente han ido aumentando, cada vez han sido más y más crecientes, ¿no? Y en general eso es un patrón muy común en economías desarrolladas. A ver, acá vamos a describir esta parte. Acá. A ver, supongamos un contexto en el que queremos entender la relación existente entre estas dos variables. Acá. La relación entre el nivel de vida y la productividad. Entre el nivel de vida y la productividad para dos tipos de economías. Productividad. Aquí podemos hacer referencia a una economía desarrollada y en este otro caso a una economía en vías de desarrollo. ¿No? Entonces, aquí podemos definir las relaciones, ¿no? ¿Cómo será la relación entre el nivel de vida y la productividad en una economía desarrollada? De hecho, la relación entre el nivel de vida y la productividad es directa en una economía desarrollada. En cambio, en una economía en vías de desarrollo, la relación se manifiesta al revés. A ver. Algo así, ¿no? Aquellas economías que tienen altos niveles de productividad, es decir, son economías normalmente donde usan mucha tecnología, la productividad es alta. O sea, producen grandes volúmenes de producto, utilizando o incurriendo en costos no tan altos, ¿no? Entonces, el nivel de vida en estas economías que son muy productivas o que tienen altos niveles de productividad, el nivel de vida es alto, ¿sí? En cambio,
en economías en vías de desarrollo, se puede ver que la productividad no es alta, ¿no? También está relacionado con la automatización de la producción y por tanto el nivel de vida es bajo, ¿no? En una economía en vías de desarrollo, ese es el patrón. Entonces, ¿cómo entendemos esto? De hecho, no es muy complejo de entender, ¿no? Cuando hablamos de productividad, es importante mencionar este concepto de especialización de la mano de obra. Podríamos tomar el ejemplo de Adam Smith. ¿Qué decía Adam Smith? Él decía, a ver, en el periodo de 1770, él estudió en Kirkcaldy la industria de la producción de alfileres, ¿no? Él vivía en esa región y decía, en el tiempo en el que Smith vivía en ese lugar, había una empresa que producía alfileres y esta empresa utilizaba, a ver, vamos a poner acá esto con colores mejor. Acá. Vamos a poner aquí un trabajador, dos trabajadores. Algo así, ¿no? Imaginaremos una fábrica de alfileres y en esta fábrica de alfileres trabajarían 5 obreros, ¿ya? En la producción de alfileres hay 5 procesos de producción, ¿no? Primero, en una etapa 1, se selecciona el alambre, ¿no? Que puede estar así, etcétera. Hay una persona que se dedica a seleccionar el alambre en un proceso 1, ¿no? En un proceso 2 hay otra persona que se encarga de enderezar el alambre, ¿no? Una persona que está encargada de enderezar el alambre. En otro proceso hay otra persona que está cortando el alambre, o sea, que la corta en dimensiones parecidas, ¿no? Las pone del mismo tamaño. En un tercer proceso. En un cuarto proceso hay alguien que le está haciendo está afilando las puntas de los alfileres, ¿no? Deme un segundito, por favor, chicos.
Entonces, estábamos viendo esto, ¿no? Había un trabajador que se encargaba de afilar o las puntas de los alfileres y finalmente habría otro proceso más donde, a ver, aquí habría esta cuestión, y habría un proceso más donde se pulirían los cabezales, ¿no? Dice que en el tiempo en el que Smith hizo este estudio, en un día estos 5 trabajadores alcanzaban a producir un total de 100 alfileres diarios, ¿no? Que si se ponen a pensar es una cantidad muy pequeña, ¿no? No es muy grande. Entonces, el proceso productivo se completaba de esta forma. Aquí, aquí, acá, aquí. Bueno, ese era el contexto, ¿no? Y aquí los cabezales de cada uno de los alfileres. ¿Sí? Entonces, el proceso de producción de los alfileres contemplaba estas 5 etapas, ¿no? Una etapa 1, donde se les seleccionaba el alambre, este era enderezado, este se cortaba y luego acá se afilaba y finalmente se pulían los cabezales, ¿no? Entonces, en el tiempo en el que Smith plantea esta idea, resulta que en esta parte, en una primera, el trabajo... Mil disculpas, chicos, continuaré. Entonces, en ese tiempo, Smith identificó que un trabajador completaba cada uno de estos procesos productivos, ¿no? O sea, ese trabajador hacía esto, las 5 etapas, ¿no? Lo mismo que este otro. Igual que este otro, y y este. De modo que en una jornada laboral, estos 5 trabajadores lograban producir hasta un total de 100 alfileres, ¿no? En un día. 100 alfileres, los 5 trabajadores. Sí, como la producción era baja, o sea, había muy poca producción y por tanto este producto escaseaba en el mercado, es natural que su precio se venda o el precio de estos alfileres sea alto, ¿no? Lo que no permitía a toda la población acceder a estos productos. Entonces, el nivel de vida de la población en este tiempo, cuando la producción los niveles de producto eran bajos, también sería bajo, ¿no? Porque al ser los productos caros o tener un alto precio, no todos podrían acceder a ellos, entonces el nivel de vida era bajo, ¿sí? Pero Smith plantea una idea interesante, ¿no? Él plantea lo siguiente, dice, ¿qué tal si nosotros hacemos lo siguiente? ¿Qué tal si aplicamos el principio de especialización de la mano de obra, dice Smith? Es decir, agarra los mismos 5 trabajadores, solo que ahora los va a organizar de forma que cada trabajador sea más productivo, o sea, más eficiente en las actividades que hace. Entonces, este primer trabajador lo va a poner solo a seleccionar el alambre. Este otro trabajador se va a encargar solo de enderezar el alambre. Este trabajador solo se va a encargar de cortar el alambre. Este se va a encargar de afilar las puntas. Este otro se va a encargar de pulir los cabezales. Entonces aquí cada trabajador hace una función específica y puntual, ¿no? Este trabajador sabe lo que tiene que hacer. Y resulta que a esto, por ejemplo, a esta situación o a este escenario, se le conoce como
una situación en la que se está aplicando el principio de la división del trabajo. ¿Sí? ¿Qué representa esta situación? Es un escenario donde cada trabajador solo hace una función varias veces. Y fue interesante notar que cuando se aplica el principio de especialización de la mano de obra o la división del trabajo, los volúmenes de producción aumentan pues en grandes proporciones. Resulta que en determinado momento, utilizando los mismos 5 trabajadores y aplicando el principio de la división del trabajo, se logró producir hasta un total de 24,000 alfileres en una misma jornada. ¿No? Ese es el contexto, ¿no? Con 24,000 alfileres lograron producir en una jornada laboral. Entonces, en esta jornada laboral, al producirse 24,000 alfileres con la misma cantidad de trabajadores, obviamente ahora hay una gran cantidad de productos que se ofrecen en el mercado, ¿no? Entonces, cuando hay una producción a gran escala de ciertos productos, normalmente estos se ofrecen en el mercado a un precio más bajo. O sea, al ser los precios más bajos de estos productos, fruto de la mayor productividad de los trabajadores, los pobladores podían acceder a estos bienes, ¿no? De forma mucho más simple porque el precio era mucho más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con el nivel de vida? Subía. Entonces, este principio o el principio número 8 hace referencia a eso precisamente, ¿no? A que a veces la mayor productividad puede representar mayores niveles de vida para la población, ¿no? Y eso es lo que se quería mostrar. Y aquí, con el ejemplo de Adam Smith, se está demostrando que hay relación, ¿no? Porque esa sería, por ejemplo, la situación de países en vías de desarrollo, ¿no? Donde la productividad es baja. Y no siempre se debe a que no se aplique el principio de división del trabajo, sino también al acceso a tecnología, ¿no? En economías en vías de desarrollo, no sé si estamos hablando de la producción de sillas, tal vez en algunas carpinterías en nuestro país todavía se utilicen serruchos, ¿no? O se siga lijando los muebles a mano cuando con uso de tecnología se podría tal vez producir o utilizando sierras eléctricas o lijadoras automáticas, etcétera, ¿no? Esa es la idea como tal. A veces la tecnología puede explicar mayores volúmenes de producto y por tanto esos productos se venden a un precio bajo en el mercado y de esa forma el nivel de vida de la población sube, ¿no? Entonces, los siguientes supuestos los vamos a explicar en la siguiente clase. No sé si hasta aquí existe alguna duda, tal vez. Si fuese así, podrían referirla, ¿no? Está claro, listo. Ya, entonces, si no tienen dudas, nos estaríamos viendo el día jueves, ¿no? Hasta luego, chicos. Hasta luego, magister. Hasta luego, Licen. Licenciado, gracias. Consulta. La tarea. Sí, adelante, Brenda. Creo que estaba La tarea preguntando. que dejó en Moodle, ¿cómo la tenemos que realizar para el día viernes? ¿Cómo la realizaríamos? ¿Me podría explicar un poquito más, por favor? Ah, ya. Bueno, de hecho no es tan difícil. De todas formas pensaba explicarles el jueves. A ver, ahorita te muestro cómo hay que hacer. Acá. Te refieres a esta, ¿no? Lo que tienen que hacer primero es descargar esta aplicación. Se llama Bitmoji. Pueden descargarlo para su celular o para su computador. Si están utilizando su computador, pueden utilizar la extensión de Chrome. Y en esa aplicación, cuando la instalen, simplemente van a crear su avatar propio, ¿no? Una vez que tengan su avatar, suben una foto acá, entran, cliquean allí y vamos a crear nuestra aula virtual donde ustedes se van a poner allí, ¿no? Yo, por ejemplo, ya me puse acá en una foto, en un avatar que ya hice. Entonces, cada uno va a hacer
su avatar y se va a poner acá para más o menos emular una clase, ¿no? Y vamos a tener una foto de la clase, diríamos, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer inicialmente es descargarte la aplicación y crear tu propio personaje, o sea, que te describe. Luego, cuando ya tengan su propio avatar, crean un entorno en el que normalmente están. En este caso, yo he creado este entorno, que es un entorno en el que regularmente me gusta desarrollar mis actividades, ¿no? Entonces, ustedes pueden ubicarse en cualquier parte que prefieran, ¿no? Simplemente aquí van a crear otra hojita y ahí añadirán algunos elementos relacionados con sus preferencias, que les guste, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer, de hecho, si no pueden completarlo hasta el viernes, el día jueves les voy a dar una explicación más detallada de cómo tendrían que hacer esto, ¿ya? No se compliquen tanto, ¿sí? La idea es que para salir un poquito de la rutina hagamos esta actividad, ¿no? Para que no sea tan monótonas las clases, esa era la idea. Entonces, el día jueves les voy a explicar con más detalle cómo tendrían que hacer, ¿ya? Y si hay que ampliar la fecha de presentación, se amplía, no hay ningún problema con eso. No se compliquen sin motivo, ¿ya? Entonces, el jueves les voy a explicar con más detalle. ¿Está bien, Brenda? Dicen muchas gracias. No, de nada. Los veo entonces el jueves. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lisbeth. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice.